Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Convivencia. El día de hoy me acompañará Daniela Maldonado con el tema de la efeméride del Día de la Bondad. Hacemos pasar a Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Francisca, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por estar nuevamente en Convivencia y compartir un nuevo tema con nosotros y con la comunidad que nos está viendo. Daniela, hoy hablaremos del Día de la Bondad, así que te doy el espacio para que tú hagas tu presentación y luego conversemos en profundidad de esta efeméride tan importante. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias Francisca. Bien, como Francisca nos comentaba al comienzo, hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de la conmemoración del Día Mundial de la Bondad, el cual se celebra, ¿cierto?, o se conmemora a partir desde el año 1997, ¿ya? Que esto fue promovido por la organización World Kindness Movement de Tokio, con la idea de dedicar un día exclusivamente, ¿cierto?, a la conmemoración de la bondad. ¿Ya? Esta es una organización la cual no tiene fines de lucro, también no tiene intereses tanto políticos, comerciales o religiosos, como a veces el concepto en sí de bondad se liga mucho a la religión, pero en este caso esta organización no tiene ninguno de esos lineamientos, ¿ya? La formación de esta organización fue a través de una conferencia que se dio en Tokio el 20 de septiembre del año 1997. ¿Ya? Esto fue cuando Japón en sí reunió por primera vez digamos, organizaciones que tenían ideas afines en cuanto a todo lo que es el tema de la bondad, ¿ya? Y hoy en día este organismo es reconocido a nivel mundial, ¿cierto?, como el máximo exponente en cuanto a la bondad. ¿Cuál es la misión, ¿cierto?, de esta organización? En sí es inspirar a las personas hacia una mayor conectividad con la bondad, más que nada como a las naciones, ¿cierto? Y esto con el fin de poder crear un mundo más amable, más ameno para poder convivir entre las personas, ¿ya? En la actualidad son más de 27 naciones que están, digamos, miembros de esta organización, y cada vez más se van uniendo, todos los años se van uniendo países a este día de la bondad que se va celebrando. Vamos a hablar un poquito en sí qué es lo que es como concepto el término de bondad, ¿cierto? La bondad en sí se define como una inclinación que tenemos los seres humanos o una tendencia hacia lo natural de nosotros mismos, ¿cierto? Que tenemos hacia hacer el bien. Siempre la persona está dispuesta a ayudar en lo que se necesita, ¿cierto?, de una forma amable y generosa, y muchas veces, ¿cierto?, en realidad cuando se hace esto con el tema de la bondad, nunca se espera recibir nada a cambio cuando se realizan estas acciones bondadosas. Este término, ¿cierto?, nos hace referencia a una actitud personal mucho más positiva, ¿cierto?, y constructivista, ¿ya?, que tenemos hacia todas las demás personas, hacia también nuestros animales, ¿cierto?, una actitud de respeto, de compasión, y hacia también la naturaleza, hacia nuestro medio ambiente, un tema que es muy latente hoy en día, el desgaste que tiene nuestro medio ambiente y lo pronto que tenemos que hacer algo para poder que esto no siga avanzando. Esto se trata, ¿cierto?, de una inclinación que tenemos las personas natural de hacer el bien hacia los demás, ¿ya? Sobre todo a las personas que nos rodean más cercanamente. El valor de la bondad se desarrolla en cada persona con la finalidad de agradarles y hacer felices a las personas que están en nuestro entorno. En este caso, por ejemplo, siempre estamos pensando hoy qué podemos hacer, qué podemos ayudar para que muchas veces nuestros amigos, ¿cierto?, nuestros compañeros o en nuestra familia se sientan bien. Y esa es una actitud, es una acción bondadosa.
La bondad en sí, cuando las personas son bondadosas, no busca la causa de las cosas, el por qué pasó esto, por qué hiciste esto malo, por qué fuiste egoísta, sino más bien, ¿cierto?, pretende ser el referente de la comprensión de la situación que está pasando o de las circunstancias. Ya, por ejemplo, si es que muchas veces podemos estar en el colegio, vemos la acción de que hay algún amiguito, algún compañero que lo están dejando aislado. Nosotros no nos preguntamos el por qué lo vamos a hacer igual o vamos a copiar e imitar la acción de nuestros otros compañeros, sino que innatamente nos acercamos, nos acompañamos, ¿cierto? Y lo vamos incluyendo en nuestras actividades. O bien, cuando algún compañero tiene alguna caída, en vez de nosotros reírnos, que también es algo que nace o se hace de imitación, nosotros acudimos, ¿cierto?, a pararlo, a acompañarlo, ya comprender, digamos, la incomodidad que se siente a través de un accidente, ¿ya? Vamos a ver algunas características de las personas bondadosas, ¿ya? Bueno, estas son algunas de las características, ya que las personas bondadosas tienen muchas características positivas, ¿ya? Las personas bondadosas, ¿cierto?, están dispuestas a ayudar a quien lo necesita sin un interés personal. Necesitamos hacer acciones bondadosas, pero nunca esperamos que nosotros recibir algo a cambio, ¿ya? Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestro hogar, podemos ayudar en nuestra casa a nuestros papás, si los vemos que están ocupados, ofrecerles nuestra ayuda, ¿cierto? Yo voy a comprar lo que falta para el almuerzo, te ayudo a lavar la loza. Y esto no debemos hacerlo con el fin de esperar algo a cambio de los papás de vuelta, ¿cierto? No hacerlo a cambio de un favor o de porque me vas a dar algo a cambio, sino que se hacen, ¿cierto?, las cosas porque nacen desde el corazón, nace las ganas de poder ayudar y a poder aportar, ¿cierto?, en nuestras casas, ¿ya? Como se dice, necesitamos muchas de estas personas en nuestra vida, pero también necesitamos ser esa persona bondadosa en la vida de otros. O sea, nosotros queremos mucho que nuestros padres sean muy bondadosos con nosotros, que nos apoyen, nos ayuden, pero nuestros padres también necesitan esta bondad de parte de nosotros como hijos. También, ¿cierto?, tienen una actitud amable, compasiva y generosa hacia las demás personas, hacia los animales, como hablamos anteriormente, y hacia nuestro medio ambiente, ¿ya? Una actitud, como se dice, amable, respetuosa con el demás, tanto como con nuestros animales, nuestro medio ambiente, siempre con el fin de respetar, no pasar a llevar, ni tampoco destruir, ¿ya? También son personas que defienden mucho los derechos humanos, ¿ya? Ya que respecto a los derechos humanos también todas las personas tenemos el deber de poder defenderlos, ¿cierto? Y también poder inculcarlos para que así todos tengamos conocimiento y podamos hacer valer nuestros derechos en su momento. También otra característica de las personas bondadosas es que son personas muy agradecidas ante cualquier circunstancia, ¿ya? Son capaces de reconocer sus errores y limitaciones sin que esto se convierta en sí en un conflicto, ¿ya? Sino lo ven más bien como una oportunidad de mejorar, más como que un conflicto en sí. Sienten un gran respeto por las personas y se preocupan por su bienestar. Sintiendo un gran respeto por las demás personas, están, ¿cierto?, siempre viéndolas como en qué puedo ayudarla, si te veo solo, te puedo acompañar. En el caso, por ejemplo, cuando nosotros vivimos en algún departamento, si vemos a alguna persona adulta mayor, la ayudamos a bajar la escalera o la ayudamos, ¿cierto?, si es que va con paquetes, poder subirlo, ayudarlo a subir, ¿cierto? Es porque hay un respeto hacia estas personas, ¿cierto? Y
nos preocupamos por su bienestar, porque como bien sabemos también una persona de la tercera edad le cuesta mucho más realizar estas acciones, como también alguna persona con alguna discapacidad o bien alguna persona embarazada, ¿cierto? Que en sí no son impedimentos para hacer las cosas, pero sí les cuesta más. Entonces, cuando uno puede y está en el momento ahí preciso, sí puede cooperar con estas pequeñas acciones, ¿ya? Aceptar también a las demás personas sin prejuicio, ¿ya? Por naturaleza humana muchas veces, ¿cierto? Siempre están los prejuicios por delante, y cuando uno ya se saca los prejuicios de encima, tiene una actitud mucho más bondadosa y más abierta para aceptar, digamos, a las demás personas, ¿ya? Y la persona que es bondadosa, ¿cierto? Acepta a los demás tal cual como son, ¿ya? No tenemos críticas de por medio, ni tampoco preguntarnos el por qué, ni tampoco hay malas intenciones, ¿ya? Sino que se intenta ver con cada persona lo bueno que hay detrás de ello, ¿cierto? ¿Qué nos puede aportar? Siempre sin un prejuicio de sus actitudes o uniéndose, ¿cierto?, a dicha persona para encontrar la solución a sus problemas, para hacer un apoyo más que una crítica, ¿ya? Y también hoy en día esto se puede ver mucho a través de las redes sociales, ¿cierto? Que nosotros podemos ser muy criticones desde la otra vereda, ¿ya? Pero si nos preguntamos a sí mismos si es que nos gustaría que esto pasara hacia nosotros, decimos que no. Entonces, nosotros también hoy en día, con todo el tema de la pandemia, somos usuarios mucho más activos de las redes sociales. Y esto conlleva a que estamos mucho más tiempo y estamos siendo mucho más activos en cuanto a nuestras redes sociales, ¿ya? Por lo tanto, se puede dar mucho también cuando vemos a nuestros compañeros, los tenemos en Facebook o WhatsApp, ¿cierto? Los grupos de WhatsApp que se hacen para las mismas tareas. Siempre colocarnos en el lugar de nuestro compañero si estamos viendo que está siendo atacado, ¿ya? Y más que seguir con la crítica o con el cuestionamiento, nosotros cortar eso o prestarle apoyo, ¿cierto? Porque a nosotros, si estuviéramos en esa vereda, en ese lugar, a nosotros no nos gustaría que estuvieran siendo criticones con nosotros o hubieran prejuicios, ¿cierto?, hacia nuestra persona. Bueno, también vamos a ver cómo nosotros podemos practicar la bondad, ¿ya? ¿Cómo podemos practicar la bondad? Aquí vamos a nombrar 4 puntos cortitos, pero podemos hacerlo en realidad con muchas acciones de nuestra vida diaria, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el ayudar a los demás, ¿ya? Especialmente, ¿cierto?, a las personas que se encuentran con discapacidades, a personas adultas mayores y embarazadas también, que como hablamos anteriormente, no es una enfermedad en sí, pero sí dificulta las actividades de la vida diaria, ¿cierto? Como por ejemplo nosotros en este caso, ¿cómo podemos practicar la bondad con estas personas? Como hablábamos anteriormente, quizás ayudarlas a subir la escalera, ayudarlas a llevar un bolso, quizás que sea impedimento. Nosotros como estudiantes muchas veces si vamos en el bus podemos ceder el asiento, ¿cierto? Y ayudarlas también a cruzar el semáforo si vemos que una persona es discapacitada. Muchas veces las personas no van a pedir la ayuda, pero si nosotros los vemos que se encuentran complicados, nosotros acercarnos y ofrecer nuestra ayuda. No tener el miedo al que vayan a decir que no, porque las personas en sí a nosotros nos cuesta mucho pedir ayuda, pero cuando nos la ofrecen es muy gratificante y se agradece mucho estos espacios, ¿ya? También ser amable siempre, ¿ya? Tratar a las demás personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿ya? Tratarla con amabilidad, usar palabras, ¿cierto? Siempre que sean una comunicación bien asertiva, de respeto, así como nosotros queremos que nos traten, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el colegio,
tener una actitud de respeto, ¿cierto? Y amabilidad con nuestros profesores, ¿ya? Con nuestros compañeros también. O sea, no porque sean nuestros pares, nosotros no vamos a tener un respeto hacia ellos, ¿ya? Todos nos debemos un respeto en sí como personas, ¿ya? Comprender también a las demás personas, ¿ya? Comprender a las demás personas también va muy de la mano con el valor que veíamos hace un tiempo atrás, que es el valor de la empatía, ¿cierto? El ponerlos en el lugar del otro sin prejuzgar a las personas antes, ¿ya? Entender por qué la persona reacciona así, por qué tiene esa actitud. Quizás muchas veces la otra persona me puede estar atacando, ¿cierto? Pero nosotros en ese momento debemos ser muy comprensivos o muy sabios. Y en vez de responder, digamos, con la misma actitud, más bien, ¿cierto? Porque si respondemos, nos están agrediendo y respondemos con agresividad, es llamar más agresividad y no vamos a llegar a una resolución. Pero si nosotros en ese momento, ¿cierto? Respiramos profundo, nos damos un tiempo, un espacio, vamos a estar mucho más calmados y después nosotros podemos acercarnos a la persona, pedirles conversar, hablarlo, ¿cierto? Porque muchas veces quizás estas discusiones o estas peleas se pueden dar entre nuestros mismos amigos. Estamos en el colegio, nos pusimos celosos porque se juntó con otro, entonces en vez de confrontarlo al tiro, quizás que nosotros igual nos puede molestar, mejor esperemos estar en calma, comprender la situación o por qué reaccionó así y conversarlo después cuando estemos más calmados, ¿ya? Tratar también de ser un buen ejemplo, ¿ya? Nuestras acciones pueden determinar el cambio que queremos ver en sí en los seres humanos. No tenemos por qué esperar que los demás cambien, sino que nosotros ser un aporte en generar cambio, ¿ya? Como se dice, aunque seamos un granito de arena, esto es significativo a través del tiempo, ¿ya? Si no, no esperemos que los demás cambien. Comencemos por nosotros, comencemos por casa, ¿cierto? Y también tratando de ser un buen ejemplo porque muchos de nosotros tenemos hermanos menores o tenemos hijos, ¿cierto? Y esto, los niños en sí nos ven a los hermanos mayores o a los padres como nuestro ejemplo a seguir. Entonces, si nosotros damos un buen ejemplo, ellos van a tener una buena imitación a que realizar. Bueno, aquí les mencioné, bueno, puse 3, pero sé que hay muchos más personajes históricos, ¿cierto? Que han hecho honor a este valor de la bondad, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, a la Madre Teresa de Calcuta, la cual ella obtuvo el premio de Nobel de la Paz. Ella fue una monja católica, ¿cierto?, que se hizo reconocida a nivel mundial por dedicar su vida a ayudar a las personas más pobres, ¿ya? De una forma desinteresada, ¿cierto?, con cariño y con mucha compasión. También tenemos al Padre Hurtado, donde podemos mencionar de él que su obra más importante fue la creación del Hogar de Cristo, ¿ya? Y esto nada más ni nada menos que con el objetivo de dar cobijo a las personas que se encuentran más desamparadas, ¿ya? También él tuvo una alta, digamos, participación o fue pionero en cuanto a las denuncias de las malas condiciones laborales, a las vulneraciones del trabajo infantil que se daba años atrás, muy frecuente. Y también tenemos a Mahatma Gandhi, ¿cierto?, el cual era un activista político y él, bueno, porque es gran reconocido y es, digamos, mencionado mucho hasta el día de hoy, es porque él presentó una resistencia pacífica y a la no violencia, ¿ya? Porque todos vemos que la resistencia que hacen o muchas veces cuando se hacen huelgas o cosas así, ¿cierto?, siempre se hace a través de la violencia, pero él pudo lograr muchas cosas a través de una resistencia pacífica y a la cual era a la no violencia. Uno de los lemas de Mahatma Gandhi
era cierto que su religión era la bondad, porque con la bondad él llegaba a toda esta paz, a toda esta condición, ¿cierto? O esta opción de ser pacifista, ¿ya? Él perseveró en la lucha de la violencia y se convirtió en un símbolo de libertad a nivel mundial a través de la paz. Bueno, acá tenemos un mensaje que es: la bondad es el lenguaje de los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. ¿Por qué? Porque el lenguaje de la bondad es un lenguaje emocional, ¿cierto? Un lenguaje que viene desde el corazón, que como lo mencionábamos anteriormente, es un lenguaje que es desde la naturaleza del ser humano, ¿ya? La naturaleza que tenemos de hacer el bien, de poder, digamos, aportar o acompañar o hacer feliz a las personas que están más cercanas a nuestro alrededor. Y eso sería, Francisca. Daniela, muchas gracias. Te agradezco el tema que nos traes el día de hoy porque es muy bonito. Es gratificante saber que existen personas con esta característica, este valor innato que nace desde el amor en el fondo. Está muy ligado a lo que es la empatía y ello, el amor al prójimo. Es muy importante, ¿no es cierto? Tú ya mencionabas estos tres grandes personajes de la historia que hicieron con sus acciones de bondad grandes cambios también en las personas y en la sociedad, ¿verdad? Sí, con aportes muy significativos que quedan hasta hoy en día. O sea, el Hogar de Cristo es una gran fundación que existe hasta el día de hoy, que entrega, digamos, apaña, o acompaña a las personas que se encuentran en una situación más de desamparo, en cuanto a las personas que se encuentran en situación de calle, darles un techo, una primera comida, una ropa limpia, como también posteriormente, ¿cierto?, una reinserción laboral. Entonces son actos que hasta el día de hoy son significativos y se siguen llevando a través de su lema. Claro que sí. Y son acciones que, bueno, si bien las personas que están allí trabajan porque necesitan un sueldo para sobrevivir, obviamente, pero son acciones que en el fondo se hacen con cariño porque si no fuera así, no podrían actuar de buena forma con otros seres que no conocen. Tú nos hablabas que la bondad, cuando uno parte haciendo acciones por la bondad, se preocupa de los más cercanos, pero también hay otros que tienen un corazón mucho más grande y que se preocupan de aquellos que no conocen y desinteresadamente, como tú lo decías, no esperan recibir algo a cambio al actuar y al acudir en ayuda de la gente que lo necesite. Hacia nuestros niños decirles que las acciones, bueno, Daniela lo mencionó, muy clara tu presentación, porque hay acciones muy simples que podemos hacer. Cuando somos niños a lo mejor decimos, pucha, yo no puedo hacer mucho más, pero hay acciones, gestos que tienen que ver mucho con la bondad, que son, por ejemplo, ayudar a nuestros papás sin esperar algo a cambio. No es por interés que los vayamos a ayudar, sino que ayudarlos porque queremos que ellos estén bien, que ellos estén felices. Ayudar a un vecino, a un abuelito, contribuir con el medio ambiente. Qué importante eso, Daniela, porque al cuidar nuestro medio ambiente nos cuidamos todos, ¿cierto? Sí, exactamente. O sea, como que muchas veces el concepto de bondad se ve en sí como la bondad que tenemos entre sí los seres humanos, pero también la bondad la podemos ver reflejada hacia nuestros animales, ¿cierto? Hay organizaciones muy, digamos, lindas que se preocupan de todos nuestros perritos, ¿cierto?, que se encuentran en situación de abandono, buscarle un hogar. Eso nace desde la bondad, porque la mayoría antiguamente se pasaba por el lado, pero no se los consideraba como parte de nuestra sociedad. Y hoy en día, en cuanto a sí, los animalitos ya son parte de nuestra familia. Entonces, sí se está viendo y observando cómo también incluirlo, que nuestras acciones también son bondadosas hacia ellos. En cuanto cuando aportamos, digamos, para los alimentos, en una adopción, ¿cierto? Y en cuanto a nuestro medio ambiente, es
como veíamos anteriormente, es un tema que siendo bondadosos con nuestro medio ambiente, estamos siendo bondadosos con nosotros mismos, ya que somos nosotros los que estamos conviviendo, digamos, con este medio ambiente que tenemos, con un calentamiento global que si es que no hacemos algo a tiempo, cada vez vamos a ir siendo más afectados. Y esto podemos hacerlo a través de cosas sencillas nosotros en nuestras casas, como del reciclaje, de quizás si tenemos espacio colocar una compostera. Y si nosotros tenemos esos espacios, tenemos eso, nosotros quizás como niños, ir motivando a nuestros padres también de a poquito, hagamos un espacio. En Quechikuto hay un centro de reciclaje, si tenemos papeles, mis cuadernos viejos, juntémoslo en una bolsita, los vamos a dejar un día, y son pequeñas acciones que muchas veces uno piensa así como, ya, pero lo que hago yo no es nada para toda la basura que hay en el mundo, pero nosotros somos un granito de arena, que de a poquito podemos ir ligando, formando un mar entero. Así que invitados a que todos, digamos, hagamos estas acciones de bondad, y no pensemos de que son casas, pensemos que son acciones tan insignificativas en medio del mundo. Pensemos que son cosas que un granito de arena y un granito más y se va juntando y podemos hacer grandes cosas. Claro que sí, tú bien lo decías, uno tiene que comenzar el cambio, no importa si ese cambio es grande o pequeño, dentro de nuestras posibilidades. Si nosotros partimos con el cambio, también podemos ser el ejemplo para que otros nos imiten, nuestros compañeros, nos puedan imitar nuestros mismos padres. Muchas veces son los niños los que les enseñan a los padres a hacer cosas que a ellos no les enseñaron o que no se les ocurrió antes. Entonces, partir por el cambio tiene que ver con esto de ser bondadoso, de que nazca del corazón y que no importe si es mucho o poco lo que vamos a contribuir, sino que lo hagamos porque queremos ver un entorno feliz, preocuparnos del resto, preocuparnos también de nosotros mismos. Hay que ser bondadosos con nosotros mismos también y por supuesto tratar de pensar en el otro como si fuéramos nosotros mismos. Sí, como ya hay un dicho bien común que es, nosotros queremos que las demás personas sean bondadosas con nosotras, pero nosotros también tenemos que pensar que hay otras personas que nosotros queremos que sean bondadosas. Entonces, si nosotros queremos recibir, tenemos que también dar. Entonces, muchas veces los niños o los papás piensan como que son poco comprendidos o poco acompañados, pero esto es mutuo. Si yo quiero que me acompañen, si quiero que quizás me ayuden, ¿cierto? Yo también tengo que hacerlo viceversa para que esto sea una acción complementaria más que yo recibir, ¿ya? Y a la vez la bondad es una acción que viene desde el alma, desde el corazón, desde un instinto del ser humano en cuanto a que queramos hacer el bien. Entonces, es algo que van a hacernos hacerlo, sin esperar de que esta acción venga de vuelta de cambio. Claro que sí. Daniela, yo agradezco el tema que nos has traído hoy porque nos invitas a todos los que están viendo este programa, a nuestros niños sobre todo, a cooperar y a hacer las acciones que nacen de nuestro corazón. Muchas veces reprimimos esas acciones que decimos, oh, ¿para qué? ¿Cómo me voy a meter a ayudar si nadie me ha invitado? A veces las personas no piden ayuda, pero sí la necesitan. Entonces, hacer estos cambios, cooperar, hacer lo que nos nace del corazón, si es bueno, lo hacemos. Así que muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Ojalá que pongan en práctica todas estas acciones que nos llevan a vincular también otros valores que ustedes nos han presentado como equipo de convivencia escolar, que es el respeto, la empatía y también el amor, ¿por qué no? Sí. Daniela, Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisca, también por este espacio que se nos brinda para conversar estos temas tan importantes, y esperamos, digamos, dejar en el hogar, una vez que vean esto, la instancia para conversarlo, para practicarlo y comenzar a practicarlo diariamente. Claro que sí. A todos los que nos acompañaron el día de hoy le damos las gracias. Esperamos que se encuentren muy bien y nos sigan en todas las redes sociales y las páginas www.gvision.cl y en el fanpage de la Escuela Gabriela Mistral, Escuela Gabriela Mistral Tome. Nos encontramos en un próximo programa. Adiós.